Uno, dos. Probando. ¿Está encendido esto ya? Ah, el mío no suena. David, conecta bien esa cosa, men. Es que más, no tienes aquí. David. Ok, ya está todo listo. ¿Ya está? Ok. Ok, no toquen nada para que no lo eche a perder. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas. Enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. Y ahora con ustedes, Andrés, David y Frank. Bienvenidos a nuestro nuevo show de Conciencia. Mi nombre es Frank Joya. Mi nombre es David Villanueva. Mi nombre es Andrés Marín. Y juntos estamos aquí nuevamente para nuestro podcast número 4, en el cual vamos a hablar un tema muy interesante y bastante controversial. Y delicado. Y tenemos un invitado especial, una invitada especial que es la hermana de David Villanueva. Tengan plena seguridad de que es muchísimo más inteligente que David. Exacto, por eso teníamos 2 votos a favor y un voto en contra de que llegara. Ya sabrán quién habrá sido el que no quería que viniera. Salud, Brenda. Hola, mi nombre es Brenda. Es un gusto estar en este podcast con ustedes. Entonces, como dijo Francisco, tenemos un tema bien interesante ahora, lo cual básicamente nos estamos no viendo forzados a hacerlo, pero tomamos la decisión de cambiar de tema porque hace relativamente una semana la Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión bastante interesante, diría yo. Muchos no se la esperaban, muchos otros la veían venir desde hace tiempo, pero es básicamente lo de legalizar el matrimonio homosexual en todos los estados. Entonces de eso vamos a estar hablando ahora, pero antes, ¿quién tenía el appetizer? ¿Por qué volteas a ver a David? Siempre me dejas a mí de un lado, man. Perdón, le tocaba a Francisco. No, mira, esta semana estaba viendo una foto en Facebook que habla acerca de la perspectiva de cada quien y una forma diferente. La foto está de que un bote va naufragado y va una persona en el bote naufragado. Tiene varios días de andar en el mar, sí, y está desesperado por encontrar tierra. Pero meses atrás alguien ya ha naufragado y está en una isla desolada en medio de la nada. Entonces está esperando encontrar o ver llegar un barco o algo para que pueda salir de la isla. Entonces, casualmente, pero el barco ya había naufragado también. Sí, era un bote el que te dije yo. Ok. ¿Bote como de Coca-Cola o algo así? ¿O barco? Un bote salvavidas. Oh, okay. Boat. Perdón, boat. David, una barca. Ponga atención. ¿Sabes qué? La vez pasada David... Como dijeron, yo soy la más inteligente. Comprobado. La vez pasada David se estaba tomando un selfie. Ok, sorry, siga. Entonces, casualmente este bote que ha naufragado con una sola persona va en dirección de esa isla. Se emociona el que va en el bote porque va a encontrar tierra, pero al mismo tiempo el que está en la isla se emociona porque va llegando un bote y es su como oportunidad de salida. Entonces los dos tienen sus puntos de vista, sus forma de verlo diferente. ¡Qué bonito se oye esa foto! David. Disculpen. Just in vibrate. David, tienes que andas estrenando teléfono. Se hizo del otro lado ahora. Wait, ¿del otro lado? Sí, o sea, estaba en Android y se pasó al iPhone. Ah, ok.
Pues a eso me refería, que se hizo del otro lado. No, pues sí, o sea. Yo no sé. A mí no me extrañaría. Son mentiras. Y la hermana Brenda lo aprueba. Ok, entonces. Me tiene que querer tal como soy. Lo que quiero decirles es que para muchas personas uno puede tomar una cosa de una forma diferente y otras personas la misma situación la toma de otra forma. Para muchas personas nosotros podemos decir, yo tengo una razón para hacer esto o no hacer esto, dejar de hacer esto o no dejar de hacer esto, pero para la otra persona estas mismas razones son excusas. No sé qué piensan ustedes respecto a eso. Yo lo de la perspectiva, a mí me parece... Porque yo siempre he pensado, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa muchas veces que yo siento como que mi mente tiene diferentes compartimientos. Entonces depende. ¿De mental hizo ya o qué? Que ya tenés tu palacio mental. Tengo el palacio mental con diferentes cuartos. Y yo a veces siento que dependiendo en el cuarto que esté, yo puedo ver una situación completamente diferente. Entonces, dependiendo en la situación que yo esté, tal vez algo me va a molestar o enojar, o algo más bien yo lo voy a entender y lo voy a ver como, no sé, como con un modo de... Por ejemplo, digamos, si estamos hablando de un problema de alguien, entonces depende en la situación que yo esté, yo podría más bien criticar y molestarme de por qué la persona está pasando eso. Posiblemente es falta de fuerza de voluntad o cosas así, pero depende en la otra situación que esté, entonces yo lo puedo ver tal vez con lástima y con ganas de apoyar y todo eso. O la situación que ya ha pasado también. Pero no necesariamente, porque digamos, yo he notado, por ejemplo, yo antes tenía un problema con respecto a lo que era aceptar a los que digamos tenían una adicción de drogas, porque mi pensamiento era, no hay ni una sola persona que no sepa a dónde las drogas llevan. Entonces, si usted se mete en las drogas es porque le da la gana. Nadie puede decir, oh, yo no sabía que iba a terminar mal. Entonces, yo cuando pensaba, digamos, en una situación o que me daba cuenta que alguien que conocía estaba metido en eso, yo lo que podría hacer muchas veces, o lo que sucedía era que, digamos, a mí me molestaba y yo fácilmente juzgaba. Pero ya después depende de la situación que yo esté pasando. Digamos, si estoy viendo una situación triste en algún lugar, me pueden venir a contar el mismo problema, pero yo ya estoy en una diferente posición mental donde ya no voy a hacer... ya no voy a juzgarlo tal vez, sino que voy a tener un poquito más de compasión. Pero depende de cómo esté yo emocionalmente, que uno puede buscar, puede ver las cosas diferentes también. ¿A nadie le ha pasado? Sí, eso es lo que normalmente pasa. O es que yo soy medio bipolar. No quería decir eso, pero hace tiempo... No, yo te digo, sí. Sí, eres bipolar. Sí. Sin pelos en la lengua, sí. ¿Por qué bipolar? ¿Por qué bipolar? Lo tengo comprobado en mis textos que recibo. Que no los voy a decir, ¿verdad? Obviamente, pero sí, un poquito. Lo que pasa es que yo a David lo trato con amor. Uy, imagínate, y eso es amor, si no te tuviera amor. No, es que eso es lo que voy a decir. Como yo le tengo tanto cariño, yo usualmente trato de ser rudo. O sea, que tú a las personas tú a las personas que quieres los tratas mal. Como perros, sí. No me vayas a creer a mí, men. ¿Usted qué piensa, David? Bueno, como yo no soy la persona más inteligente de mi familia, le voy a pasar primero a mi hermana a ver qué opina ella y luego opino yo. No sé, yo pienso que depende mucho en la situación y cómo tu mente esté en ese momento. Yo pienso que depende mucho en cómo tú mires las cosas y también cómo tú estés emocionalmente o cómo tú te veas en ese momento. Entonces, así como Andrés. Más o menos, o sea, yo no pienso que tiene que ver mucho con ser bipolar o no, yo solo pienso yo que... no dije eso, el que dijo eso fue David. Yo no dije eso. Yo solo pienso que tiene que ver mucho más con cómo tú estés, porque hay ciertas historias que dependiendo si tú piensas de que tú te puedes relacionar con esa situación, te pega un poco más a que si no... Y eso es en el caso, o en los ejemplos que dio Andrés. Yo estoy hablando en cuestión general. No es cuestión de un problema que ha visto o que tiene problemas en su casa con los hijos. Entonces yo lo veo de esta forma porque no los ha sabido educar, pero esta persona lo ve de otra forma porque ha pasado los mismos problemas. Yo estoy hablando en general. La diferente
forma de ver las cosas de cada persona. Es que yo creo que a veces nosotros estamos tan concentrados en nuestro propio mundo que no nos dejamos de ponerle atención a las cosas que también están afectando a la gente que conocemos o que queremos, ¿no? Creo que nos concentramos más en el yo, en vez de ver qué es las necesidades que se ven alrededor de nosotros y a veces sí, somos muy insensibles a lo que está pasando alrededor de nosotros. O sea, que también nosotros tenemos problemas, tenemos también cosas que tenemos que tratar, pero si paramos por un instante y ver, creo que también podríamos cambiar de perspectiva acerca de eso. Ahora, o sea que no nos ponemos en los zapatos de esa persona. Sí. No entendemos. Yo pienso que puede porque ser no queremos ponerse en los zapatos, o puede ser simple y sencillamente abrir nuestros oídos y escuchar la otra historia. Porque digamos, si uno escucha de qué se tratan los debates es dos personas con diferentes opiniones. Dos o más personas con diferentes opiniones tratando de explicar el por qué ellos creen lo que creen, y usualmente las opiniones son completamente opuestas. Entonces la idea de un debate, digamos, profesional es cuántas personas tienen la opinión del punto de la persona A, cuántas personas tienen la opinión del punto de la persona B. Después se exponen los puntos y al final se hace una cuenta de nuevo. ¿Cuántas personas después del debate tienen la posición de la persona A? ¿Cuántas personas tienen la posición del debate de la persona B? Y lo que se hace es contar cuántas personas cambiaron de opinión. Digamos, si estaban 50 y 50, pero después del debate están 30-70, gana la persona que obtiene más personas que creen en su opinión. Sí, pero no necesariamente. Pero el debate es escuchar las razones, porque mi ejemplo es, yo escuché un debate muy bueno de si Amazon como compañía le está haciendo más mal al negocio de los libros y a los escritores, o les está haciendo bien al negocio de los libros y los escritores. Y el público estaba completamente dividido a la mitad. Y entonces ya cuando pasan los exponentes, dan su lado de la historia, y lo que sucede es que usualmente nosotros nunca sabemos los dos lados de la historia, y nosotros con un lado de la historia como humanos estamos dispuestos ya a tomar una decisión y cerrarnos en esa decisión. Que pienso que esto aplica mucho con el tema que vamos a hablar ahorita de la homosexualidad. Claro. ¿Tenemos nosotros los dos lados de la historia, o estamos juzgando todo solo con la mitad de la historia? Buen punto. Por eso mismo es que estuvo bien haber empezado con esto de la perspectiva, los diferentes puntos de vista de un solo tema, porque no tomamos en cuenta los diferentes puntos de cada persona. Simplemente nos basamos en que tradición, me imagino, o tradición, sí, cultura, religión. Porque digamos, volvemos a la religión. Para mí es muy parecido a lo que es política. Las personas, usted le pregunta a una persona, ¿por qué usted es cristiano? ¿Por qué usted es católico? ¿Por qué usted es lo que sea? La mayoría de las personas lo que van a responder es: yo crecí en eso, mi papá, mi mamá, mi abuelo era de la misma religión, entonces yo soy de esa religión. Pero eso es una respuesta pésima. Imagínese que si digamos, una persona que no cree en Dios llega y le responde a usted del mismo modo que uno le responde a las personas, lo que uno haría es morirse de la risa. Digamos, si un ateo, usted llega y le dice: ¿por qué es que usted no cree en Dios? Y que la respuesta sea: es que yo leí un libro y el libro estaba muy bueno y me convenció. Eso para nosotros sería una mala respuesta, pero usualmente es lo que los cristianos responden. O que el ateo diga: es que mis papás no creían en Dios, entonces yo por eso tampoco creo en Dios. Y nosotros juzgamos de este mismo modo, cuando muchas veces nosotros estamos tomando opiniones o tomando posiciones específicas cuando tenemos solo la mitad de la historia y no tenemos la otra parte. Y ese es creo que el punto más importante, ¿no? Que siempre cuando vamos a estos debates o conversaciones así de estos temas, uno ya va con la mente cerrada, ¿no? Y no es que la tenga cerrada. Sí, el problema es que siempre cuando hablamos de temas muy así controversiales, o cuando vamos a hacer algo, siempre vamos con un prejuicio. Sí. Y eso nos pasó a nosotros hace poco. Sí. Siempre vamos pensando o prejuiciando algo sin tener una
opinión propia respecto a o en cuanto a qué. Ok, pero dígame eso que ya nosotros entramos con eso ya con la mente cerrada, ¿es por tradición o por cultura o porque uno es así? Puede ser parte de muchas cosas. Yo pienso que puede ser parte, y yo creo que ya entramos en el tema, ¿no? Sí. Yo creo que ya entramos en el tema. El tema de hoy, no lo introducimos, el tema de hoy es... Yo lo mencioné. Ya, pero no dijiste que, que empezamos el tema. La homosexualidad. Sí, pero déjame pararte por un instante. Hay que quede claro, ¿no? Que sí vamos a hablar de la homosexualidad, pero ese tema no estamos aquí para juzgar o condenar o a menospreciar a ninguna persona. No. Usted seguro. Es cierto, aquel viene con lo que viene, pero vea, que quede claro, ¿no? Que eso no es para juzgar a nadie, y quien se esté escuchando, no importa a qué orientación sea, pero nosotros solo estamos exponiendo el tema con la mente abierta, ¿no? Bueno, con la excepción de Andrés. Yo creo que eso es un poco lo que tú estabas preguntando, una mezcla de todo, licuamos todo en un solo vaso y es un poco de cultura, es un poco de tradición, es un poco... Quizás queremos decir, es lo que yo pienso en realidad, pero al final del día es lo que escucho por aquí o lo que escucho por allá, lo que escucho de mi mejor amigo o lo que escucho de esta persona. Y en realidad, como dijo Andrés, mejor dicho, no es que agarramos los dos lados de la historia o los diferentes lados o puntos de vista y no agarramos una posición propia respecto a qué, sino que simplemente nosotros agarramos lo que venga así y esto me parece bien y esto me parece bien, pero no sabemos por qué, o esto me parece mal, pero no sabemos en realidad por qué, o creemos saber qué es por qué, pero no podemos defender las razones por qué. Sí, pues cuando se trata del punto de vista de las personas es formado por uno, la cultura, segundo, la familia con quien se juntan, los amigos, y la cuarta cosa es las experiencias que ellos pasan, y eso va formando el punto de vista y la perspectiva de gente a cómo ven el mundo, a cómo ven a la sociedad. Entonces eso es una parte mayor, y yo pienso que en hablando de este tema nos va a ayudar un poco a entender las diferentes perspectivas de las personas, porque todo dependiendo de dónde viven, cómo se llevan y cuál es la cultura de ellos o las experiencias que ellos han tenido, eso va a formar mucho lo que ellos opinan acerca de esta situación, o bueno, de este tema, mejor dicho. Bueno, yo en mi opinión, porque yo estaba hablando con Frank de eso al respecto, y Frank me dice, yo no he visto lo que usted ha visto. Yo, digamos, en lo que es Facebook, yo no dije que yo no he visto lo que tú has visto. Yo lo que he visto es... ¿Pero qué fue lo que dijiste? O sea, la cuestión... Yo lo que dije fue que yo lo que vi fue a la iglesia cristiana pegar un brinco y empezar a quejarse y empezar relativamente a... Yo como se lo dije a Frank, y aunque va a sonar feo, pero honestamente así es como se ve, es empezar a quejarse como niñitos de 8 años, a hacer relativamente berrinches y decir y gritar y reclamar y todo eso. Pero de que es culpa de la iglesia, básicamente, de la misma iglesia en sí como organización, que las personas que asisten a las iglesias tomen una reacción así, en vez de tal vez sentarse y decir, ok, vamos a realmente ver los dos lados de la historia y qué es realmente lo que tienen que decir la comunidad homosexual, qué es realmente lo que tienen que decir, y si tienen razón, digamos, en quejarse, o si tienen razón realmente en pedir los derechos que están pidiendo, tomando en cuenta que aunque ya la opinión de ellos esté básicamente fuerte y fundamentada, yo pienso que nadie pierde con por lo menos escuchar la otra versión. A lo que tú acabas de decir, yo creo que primero, ¿no? Como personas que somos, como humanos que somos, creo que hay que tratar a todos con respeto y dignidad, ¿no? Que es lo más importante. Sean lo que piensen, si no es que nosotros estemos de acuerdo, sí, hay que tratarlos con respeto y dignidad. Pero a lo que tú estabas diciendo de que por qué la iglesia toma esa posición, yo creo que a veces también tiene que ver con lo que ellos, cómo toman lo que dice en la Biblia, ¿no? Si lo toman literal o si lo toman o como ellos lo quieren ver, porque a los versículos que ellos se basan, yo creo que no sé si mi hermana puede
comentar en ese tema si es verdad que la Biblia dice eso acerca de la homosexualidad o si es algo, hay otro contexto ahí adentro que a lo que se refiere. O sea, la Biblia de que habla del asunto, Sí. Y de que es clara con lo que dice, es básicamente clara con lo que dice. Entonces, ¿cuál es específicamente la pregunta? No, pero por ejemplo, una de las cosas que se basan es lo que está acerca de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que es en Génesis, creo que 18, capítulo 18, 19. Pero si se ve, es que se basan a que todo ese pueblo iban a violar, ¿no? A los ángeles, y por eso los fueron ciegos. Pero también dice que la Biblia ya los había condenado a ellos, no por eso, sino que porque no ayudaban a los pobres y porque tenían muchos ídolos. Pero en sí hay mucha comunidad que ve ese versículo y no lo ve así, lo ve de otra forma. Bueno, lo de Sodoma y Gomorra tiene que ver mucho más allá de los pecados evidentes que habían. Tenía que ver más que todo con la intención del corazón de ellos. Ellos, sí. O sea, la gente que vivía ahí estaba muy intenta a... O sea, desobedecer a Dios, pero no solo eso, sino completamente desafiarlo y completamente decir, pues, a Dios no lo necesitamos. O sea, estaban en un desafío total contra Dios. Entonces, eso fue lo que yo pienso que en sí trajo el juicio sobre Sodoma y Gomorra, porque si no, ahí tienes al igual a la ciudad de Nínive, y Dios todavía tuvo misericordia de ellos y también estaban haciendo un mundo de cosas. Pero lo que sucedió con ellos fue de que Jonás les predicó y se convirtieron a él. Donde Sodoma y Gomorra pues eran en plan, no, Dios de aquí, o sea, no hay lugar, ¿no? Entonces eso fue lo que realmente juzgó Dios. Lo de Sodoma y Gomorra es un poquito complicado de explicarlo bien, ya que la mayoría de cristianos, o la mayoría, se quiere basar en eso, en que el pecado de ellos era más que todo la homosexualidad. Sí, pero en realidad no mencionan que era solamente eso, mencionan que eran pecados sexuales, pero también Sodoma y Gomorra lo que tenía era que era bastante, por decir así, rica también. Y como dijo David, ellos no le ayudaban a los pobres, querían tenerlo todo. Aparte de eso, eran unas ciudades idólatras, cosa que, como dijo Brenda, no le agradaba a Dios. El problema es ese, que los cristianos queremos decir esto de que fue Sodoma y Gomorra quien castigado por el pecado de homosexualidad. ¿Basado en qué? Basado en que pedían a los dos ángeles que llegaron a visitar a Lot para que los conocieran, que se los dieran y todo eso. Han habido peores pecados después de eso en cuanto a muchas cosas, y no ha sido así como dicen. Tenemos que, como te estaba comentando, Andrés, tenemos que basarnos bien y ver bien las traducciones originales, claro, las palabras reales que se usaron en el texto original. ¿Qué quiere decir? Porque lo que hemos venido diciendo en los shows anteriores es que nosotros siempre agarramos un versículo y decimos, ok, esto significa esto, pero no vemos la palabra original del hebreo, que tiene 2, 3, 4, 5 o 6 significados. Entonces, respecto a eso, es que nosotros agarramos lo más fácil, lo más conveniente a lo que es la iglesia y lo traducimos así. No quiere decir que está mal, pero nosotros podemos decir que hemos interpretado un poquito mal. Pero yo creo que estamos un poquito como corriendo, porque Andrés hizo una pregunta y se saltó, y sin responderla se fue a otro lado. Yo hice una pregunta. Sí. Y yo mismo me salté. Y tú mismo te saltaste. Pero a ese punto me refería de que a veces nosotros entramos con esa mente cerrada a quererle interpretar la Biblia literalmente como se ve, sin saber cómo fue, qué diferente traducción y por qué diferentes culturas ponen diferentes palabras cuando se trata de traducir la Biblia. O sea, yo entiendo eso. Muchísima gente habla de que realmente, o sea, la palabra homosexualidad fue creada o fue impresa por primera vez en 1869. Básicamente fue en un panfleto y cosas así. Antes de eso la palabra no existía. Entonces, cuando las nuevas traducciones de la Biblia vienen, empiezan a buscar cuál es el término moderno que más aplica la idea
que están planteando. Pero del mismo modo, esa idea que están buscando ya ha sido una traducción de otra traducción de otra traducción. Entonces muchas veces la idea central no llega al punto que es, y se utiliza la palabra tal vez incorrecta, como por ejemplo, yo sé que los tatuajes son del demonio y todo eso, pero en Levíticos también hablan de los tatuajes. Y si nos vamos a la historia real, no eran tatuajes, eran rituales que se hacían donde las personas se cortaban con cuchillos calientes y se hacían figuras en honor a una persona que se había muerto. Entonces, conforme se va traduciendo, llega un punto en el modernismo donde se encuentra que la palabra que más calza es el tatuaje, cuando en realidad no era el tatuaje. Ahora, yo sé esto porque yo tengo tatuajes y yo he tenido que decirle a muchísimas personas. No sabía. Sí. Está en la... No, es mentira. Hey, no, mentira. Aquí está mi hermana. Calmado. Tengo una parte. Se me olvidó. Calmado hoy. Entonces yo he tenido que explicar cuidado, esto que aquí está el hermano veces. mayor. Sí. Entonces, ahora, con respecto a la palabra homosexual o homosexualidad o todo eso, ya ahí sí no sé exactamente a cuál era la palabra que se referían ellos en aquel tiempo. Pero también, o sea, Sodoma y Gomorra es una, pero estamos hablando que hay relativamente 6 o 7 versículos que son relativamente bien directos con respecto a lo que es la homosexualidad, o lo que es por lo menos el acostarse hombres con hombres, y hay uno específicamente donde menciona mujer con mujer, etcétera. Pero son varios, y estamos hablando que muchos están en el Antiguo, muchos están en el Nuevo Testamento. Y es muy criticado el hecho de que la mayoría de los que están en el Antiguo Testamento están con otro montón de reglas que en realidad nadie sigue en este momento. Entonces hay gente que dice, bueno, démosle más importancia a las del Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, si nos vamos a Jesús nunca dijo absolutamente nada acerca de la homosexualidad. Se basa en lo que dijo Pablo, pero recuerde que Pablo está hablando a los romanos, y los romanos, bueno, la cultura greco-romana eran los que practicaban más, ¿no? Creo que se llama pedestría, que los hombres se acostaban con los niños, y también creo que y también había mucha, pero también o sea, creo que era más común también la prostitución masculina en esos tiempos, y creo que también a eso hablaba, no necesariamente hablaba de sí el tema en sí entre personas que se quieren del mismo sexo, ¿no? Eso es lo que yo estaba diciéndoles, que no es que nos basamos en cuestión de una palabra específica, sino que tenemos que ver el contexto histórico de por qué se escribió esto. Así como lo que está diciendo David, Pablo hace esa mención en una carta que iba escrita a una iglesia que estaba en Roma, y la cultura greco-romana practicaba eso, sexo con niños o con hombres ya más adultos, y a eso se estaba refiriendo. Y la mención que hace Pablo ahí es prácticamente de no imitar o de tener cuidado con respecto a eso. No tenemos que basarnos simple y sencillamente en la palabra literal, sino que tenemos que ver el contexto histórico, la razón por la que fue escrita la carta, la razón a quién fue y qué es lo que estaba pasando el momento de haber escrito la carta. Y como dijo David, en Roma se estaba practicando mucho eso entre la gente que vivía ahí, que se acostaban con niños o con hombres adultos. Entonces esa es la palabra que siempre se me olvida. ¿Cómo es que dijiste? Pedestría. Entonces Pablo estaba haciendo mención a eso. Y también en esa cultura tenemos que ver de que se manejaba mucho lo que eran las orgías y todo para rituales paganos. Entonces cuando Pablo, pues tienen que ver que Pablo le predicaba más que todo a los gentiles. Entonces, en las ciudades que él se movía, pues ya estaba estableciendo iglesias, y él no quería que las iglesias ya estando establecidas se mezclara esos rituales o que siguieran esos rituales. Ahora, en cuanto pues el tema de la homosexualidad, yo pienso que Pablo pues hacía la mención por lo que estaba pasando en ese contexto, y yo pienso que también tenía que ver mucho con el sentido de que a veces había gente que estaba casada
y la razón por qué le daba mucho al divorcio también en ese sentido es porque se divorciaban para meterse con las prostitutas o prostitutos, si es esa palabra, y después volver a casarse. Entonces había mucho en ese contexto liberal, y como se miraba como una forma de ritual pagano, era ilícito en ese sentido contra lo que pues él sentía de Dios. Yo me pregunto esto. Hay 31.173 versículos en la Biblia. ¿Cuántos? 31.173 versículos en la Biblia. Y el hecho de que solo 6 o 7 hablen o creen que hablan de esto, ¿qué tan importante era para los autores de la Biblia hablar de la homosexualidad? Es que, yo creo que Jesús ya no lo habló. se está metiendo en algo serio. Porque ahí te estás metiendo en un... Pero es algo, creo que es algo que tal vez se puede tocar, pero es ¿no? que está. Sí. O sea, aunque solo esté 6 veces, está. Está en la Biblia. Pero es en el contexto en el que exactamente, como estamos diciendo. Es que tienes que entender eso, tú también. O sea, no te estés yendo completamente al otro extremo. No, pero solo creo que es una pregunta lógica. Sino que tienes que ver es una pregunta justa. La cultura, tienes que ver la historia, tienes que ver el tiempo también. Pero para eso estoy aquí yo, para moderar, no para meterme. Y también no solo eso, pero al igual se puede decir lo mismo del adulterio, del alcoholismo. O sea, no hay una gran porción de la Biblia dedicado a ello, pero sin embargo todavía es ilícito. Todo siempre, si miras todo en cuanto al pecado, siempre está en cuanto te edifica, obedece a Dios o te es beneficiario para tu cuerpo, porque nuestro cuerpo en sí es el templo del Espíritu Santo. Ahora, entonces, hablando del pecado. Uy, ahí te metiste en algo, ajá. Porque la Biblia es clara cuando dice que para Dios todos los pecados son iguales. ¿Dónde dice eso? Freaking. No, digo, Frank. O sea, cada vez que tú mencionas la Biblia y que dice, es específica, o sea, tienes que decirme dónde es que dice eso. Ya tienes que estar acostumbrado a eso. Sí, ya me lo he hecho varias veces. No me vas a decir que va a escuchar a alguien el show y va a decir, Andrés dijo esto, pero eso es mentira, ¿dónde está? O da a entender eso, que es muy diferente. Y están buscando otra vez. ¿Qué opina Brenda de eso? ¿Dice eso en la Biblia? Yo diría que hace yo no puedo estar tan clara de que lo diga directo, pero sí hace una como alusión a ello. Ok, entonces no es como dice Andrés. ¿Cuál es la Andrés, alusión entonces? O sea, no es como dices tú, que dices que es específica y decir que todos los pecados son iguales para Dios. Ok, en Mateo 5, 21, 28, Jesús iguala el cometer adulterio con tener lujuria en tu corazón. Ok, eso es homicidio con tener odio en su corazón. 2, o sea, 4 pecados. Sin embargo, no está diciendo que todos los pecados son iguales. O sea, yo entiendo que todos los pecados tienen consecuencias diferentes. La consecuencia sí. Y que aunque usted cometa un pecado y usted se arrepienta y Dios lo perdone, la consecuencia está ahí, usted va a tener que pagarla. Claro que cada consecuencia, la consecuencia para cada pecado va a ser diferente. Sí, como también están los pecados de muerte que entran en un territorio completamente diferente. Pero yo pienso que a lo que está tratando de decir Andrés es porque hay una alusión en ese sentido, porque de acuerdo al mandamiento, ¿no? De amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y cuando hace referencia a eso, significa el amor lo equivale con obediencia. Entonces el pecado para él, a lo que él se refiere, es cualquier forma que le desobedezcas, le estás desobedeciendo. Entonces, en un sentido, para Dios sí, en un sentido son iguales, o sea, porque nosotros conocemos al pecado como ¿qué? Una separación de Dios. O sea, sí, sea una mentira. Ustedes cristianos, sí. La clave del pecado es desobediencia a Dios, que es lo que lo hace de pecado. Ok, ustedes los 3 cristianos sí creen eso de que el pecado es separación de Dios. Me estoy poniendo como no cristiano, ¿ok? Pero ¿yo qué soy entonces? Si yo no creo en eso. Ok, la Biblia lo que dice es que... Pues entonces estás en el otro extremo donde no has recibido a Dios, entonces de todas maneras estás fuera del propósito que Él tiene para ti. Ya están metiendo en el tema un poquito complicado, ¿ok? Entonces quiere decir que ser homosexual es pecado. No sé. ¿Ser homosexual es pecado, sí o no? Yo diría que sí. ¿Sí?
Sí. Yo creo... Porque va en contra del propósito que Dios ha trazado para la vida de la persona. Yo estoy más tirado hacia el lado de que sí, pero también soy honesto en decir que no estoy completamente seguro. Entonces, ¿en qué estamos? ¿O sí es pecado o no es pecado? Digo, o sea, porque ese es el problema y esto es a lo que yo voy ahorita. Porque si para los cristianos ser homosexual es pecado, entonces quiere decir que son unos grandes pecadores los homosexuales. Para eso tiene que dejarle, ya sea el homosexual, dejarle de gustar un hombre, y a la lesbiana dejarle de gustar una mujer para dejar de ser pecador. Pero es que la gente usualmente dice que el pecado es la relación sexual entre los homosexuales. No, yo pregunté si pero ser también... homosexual, yo no dije hacer actos homosexuales. Yo lo que pregunté fue si ser homosexual es pecado. Esa fue mi pregunta. Yo no pregunté si un hombre se acuesta con otro hombre, porque si un hombre se acuesta con otro hombre y yo o ustedes como cristianos, por decir algo, van a la Biblia, en la Biblia dice que es abominación para Dios que hombre se eche con hombre. Pero también dice que los afeminados no verán el reino de Dios. Pero ahí te estás metiendo ya. Y disculpa, Brenda, lo he escuchado. No sea tan maleducado, Francisco. Tú te callas, ahí te puedo hablar bien. Pero hay ratos en los que ya sea yo, Andrés o David nos ponemos como abogados del diablo y ponemos las cosas. Ella ya sabía, yo ya. Ya sabía. Pero yo siempre voy a estar en mi... No, tú sí. Ya. Yo siempre cambio. te voy a tirar una. Tú me tiras una y yo te tiro otra. Yo no soy bipolar, pero Andrés es el bipolar, pero yo imito a Andrés. Entonces, pero ahí donde tú me estás diciendo de que... ¿Qué fue lo que dijiste? Que también dice los afeminados, ¿o qué? Sí, dice los afeminados. Ya sé que no todos los homosexuales son afeminados. No, pero tampoco no todos los... Exacto, pero no, espérame, es que ella mencionó algo que dijo que los afeminados también. Pero ¿dónde está esa palabra en la Biblia? ¿Está en qué? ¿En Romanos o en Corintios? No me recuerdo muy bien. En Romanos, pero lo mismo que les dije yo, no me recuerdo bien, yo creo que es en Romanos o Corintios, sí. Pero lo mismo que les dije yo, o sea, la palabra que se está usando, 1 Corintios 6, la palabra original que se está usando ahí, y por qué razón se está usando, pero el significado de esa palabra es ser suave o es ser blando. No están hablando así específicamente de ser afeminado, ¿no? Es como falta de autoridad, entonces. Algo así, a eso más o menos que se estaba refiriendo Pablo. Sí. Pero déjame buscar la palabra original, porque la palabra original que usan ahí es malak. Entonces esa palabra... Cabal, ¿no? Cabal. Sí, más o menos, no me recuerdo bien, pero la cuestión es que, como cristianos, si vamos a venir a decir, ok, esto es pecado y esto es pecado y esto es pecado porque la Biblia lo dice así, entonces, ¿qué? ¿Los mentirosos no son pecadores? Sí. Bueno, es que por ahí era donde yo iba a decir que, ok, tal vez no todos los pecados son iguales para Dios, porque tal vez la Biblia no dice eso específicamente, pero la Biblia dice que Jesús compara pecados que uno pensaría que son cosa seria con pecados que uno diría, son pecaditos blancos. Y él dice, es el mismo pecado. Entonces, la idea básicamente sale de ahí, pero volvemos a lo mismo. Dígame un humano que no está en pecado. Exacto. Cual sea, él sea. Ese es mi punto. Ese es mi punto. Por eso fue mi pregunta esta. O sea, ser homosexual es pecado. Y ustedes me dijeron, sí. Tú dijiste, está más que sí, que no. El David se quiso mantener en medio y no dio respuesta. Mira, te voy a dejaron hablar. Cobarde. Ok, les pregunto esto. Ok, fuera de los actos sexuales, homosexuales, entonces están diciendo que un homosexual, si una persona ama a otro hombre, ¿es pecado amar a otra persona? Es que bien, la cuestión es esta. O sea, amar... Oye, ya me tengo que volver a pasar para responderte esto. Sí. Yo te voy a responder así, mira. Amar a otra persona no es pecado, pero la Biblia también hace la mención de los diferentes tipos de amor que hay. Okay. Los diferentes tipos de amor. Pero tú vas a amar, yo te puedo amar a ti como mi amigo. El eros. Exacto. ¿Cuál? El filial. El filial. Y el ágape que ninguno de nosotros tenemos. Exacto. ¿Cuál es el ágape, Andrés? El amor de Dios. Ándale. ¿Cuál es el eros? El de pareja. ¿Y el filial? El fraternal, como de fraternal, padre, pero puede ser así, entre familia o amigos. Entonces, tú puedes amar a alguien. Te salvaste, pero adivinando de lo que te cante. Cada respuesta que dabas era como preguntando.
Entonces, tú sí puedes amar, o sea, como hombre puedes amar a otro hombre. La Biblia menciona, ya metiéndote como en la Biblia menciona que entre David y Jonatán tenían un amor cierto, fuerte, pero no quería decir que eran que tenían como decir tendencias homosexuales y decir que querían estar juntos en otra forma. No sé si me entiendes. Entonces, el amar a otra persona de tu mismo sexo no quiere decir eso. Ahora bien, de la forma en que tú lo ves, yo creo que ahí es otro problema. Mira, en cuanto a eso, ya que tú dijiste o preguntaste, mejor dicho, en cuanto el homosexual está pecando, ¿no? Yo pienso que, y esto es en cuanto a cualquier pecado, ahora me voy a meter a generalizar todo. Yo pienso de que la tentación siempre va a estar para cualquier persona en cuanto cual sea el pecado que haya cometido. Yo pienso que cuando uno viene a Dios, en un sentido, Él te da las fuerzas para ir evadiendo esas tentaciones. Entonces, la tentación en sí no te hace pecador, sino es ceder a la tentación. Entonces, yo pienso que decir una persona que esté luchando con ello, puede ser que todavía el Señor, o sea, la misericordia le alcance. Yo no soy Dios para decir si sí o no, pero también tiene que ver mucho con la intención de su corazón. Realmente están tratando de, o sea, en un sentido, buscar a Dios y de luchar en contra y de luchar en contra. Y esto va en cuanto a cualquier pecado en sí. Estás realmente, o sea, dando tus debilidades a Dios, o estás tú como todavía alidiando, o sea, porque todo empieza no dice que los pecados empiezan primero en la mente o en el corazón, a la mente, y de ahí van a la acción, ¿no es así? Uh-huh. Entonces, si sigue, o sea, sí, yo pienso que tiene que ver más con el intento. Es decisión del humano querer evitarlo por tratar de seguir los mandamientos de Dios, o si le da simple y sencillamente una libertad carnal y lo hace porque lo hace y no le importa nada ni nadie. Ya, pero ok, o sea, ya te me adelantaste, pero antes de eso, como siempre, es importante, sí, te dije al principio, y no has vuelto a retomar el tema. Es importante, es interesante lo que está diciendo Brenda, porque entonces, volviendo a preguntar otra vez, entonces sí es, porque les pregunté y me dijeron sí. ¿Es pecado ser homosexual o no es pecado ser homosexual? Pero entonces te pregunto yo, si esa persona no ha cometido actos y realmente no, o sea, está ahí entre si se identifica o no se identifica, realmente es homosexual o no. Pero entonces sí se define de un solo al cometer el acto sexual. En el momento que la persona se rinde a cometer el acto sexual, está pecando. Entonces, un homosexual, porque es que te estás enredando. No me estoy enredando, estoy sencillamente haciendo una pregunta. No, o sea, un homosexual que tome la decisión de abstenerse toda su vida, ¿no es pecador? Esa es mi pregunta. Yo diría que no, porque ahí tienes lo mismo con el alcohólico. Realmente, si no toma esa copa de vino y no se embriaga, ¿es alcohólico o no? No, porque no se ha sometido al acto, ¿me entiendes? Ya sé que estamos entrando en un territorio un poco más complicado, pero eso va con cualquier, como decir, la persona que tiene la tendencia de ser mentiroso y va cambiando. O sea, la tentación puede estar ahí de mentir, pero si no mienten, pueden ser mentirosos porque no han mentido. Pero igual dicen que un alcohólico es alcohólico toda su vida y tiene que luchar diariamente por eso. Ya, pero yo digo, o sea, el alcohólico, pero ese alcoholismo, yo porque trabajo en una agencia que ayuda en rehabilitación, eso, pero ya... Sí, usted sabe que nosotros ni le dimos una... introducción. Una introducción. Sí, o sea, ni me presentaron como psicólogo. La presentamos como la más inteligente de la familia. Eso debería, sí, que es más que suficiente. No, pero lo que yo me refiero es que, o sea, parte del proceso cuando lo están en rehabilitación, cuando terminan el programa, es asumir el sentido que ya no soy alcohólico. O, ¿me entiendes? O sea, siempre es, o sea, porque tienen que sacar de su mente esa mentalidad para poder vencer o ganar esa lucha, mejor dicho. Entonces, yo pienso que en un sentido es así. Okay, no sé si quieren... Ahorita, o sea, ¿cómo les diré? Conozco gente que es gay, pero no es que se han acostado con otra persona.
Pero han asumido esa identificación. Ellos dicen, yo soy gay, ya la identidad. Yo soy gay, yo soy homosexual, no he tenido relaciones con nadie, pero yo soy gay. Eso es lo que dicen. A esas personas, es pecado, son pecados esas personas si no han hecho nada, simplemente por el hecho de que les gusta a alguien. Yo creo que este programa, cuando es, y entonces yo le pregunto, y no se responde, se hace más complicado. Pero entonces por eso, yo le pregunto, entonces, ¿cuántos matrimonios llegan a un punto de que después de muchos años de estar casados, donde ya la sexualidad ya no toma parte en el matrimonio? Y si usted basa un matrimonio solamente en la sexualidad, también usted está perdiendo un montononón de detalles importantes que realmente son parte. Pero la cultura también usualmente, yo no entiendo, porque la cultura usualmente, lo que es la iglesia, tiene años de estar demonizando el sexo como que es algo malo. ¿Entiende? Aún así, entre parejas heterosexuales hablan del, o sea, el sexo no se habla, es un tema que usualmente se evitan en cultos, se evitan en fiestas de amigos, cosas así. Es hasta tabú, ¿entiendes? O sea, se ha demonizado a un punto donde es una exageración. Y la Biblia dice, no sé en dónde, que es un regalo de Dios. Antes de que me pregunte, pero es un regalo de Dios. No me recuerdo que diga Dios, eso, pero ok. ¿No? No, tú dices que dice, ok. Ay, Siempre tengo que buscarme. No, mira, es que óyeme. Es odioso, pero yo podría hacerle Proverbios en un montón de cosas y usted lo hiciste una vez nada más, pero me hiciste pedazos. No, es que no fue culpa mía. Sí. No, pero mira, es que todas estas preguntas es en base porque te estoy repitiendo. No te regresaste al tema, te estoy repitiendo. No te regresaste a la pregunta, te estoy repitiendo. Entonces no me queda de otra más que preguntar para llegar al tema que la pregunta es culpa de la iglesia. Exacto, ajá. ¿Qué era? No me acuerdo cuál era. Ok, quiero... Espérate que no quiero salir de la pregunta. Hagamos la pregunta. Llegar ahí de vuelta. Llegue, sorry. Ok. ¿Cuál era la pregunta que hiciste? Tú dijiste la pregunta que si es culpa de la iglesia que, por ejemplo, un homosexual no podemos decir que si es pecador o no es pecador, haya hecho o no haya hecho algo en cuanto, aunque solo tome esa identidad de decir yo soy gay. Y Brenda dijo algo muy clave y dijo, ok, no han venido a Cristo, no han venido a Dios para poder decir ser transformados. Pero estas personas, ¿cómo van a querer venir si la iglesia prácticamente los está rechazando? Y eso fue lo que tú me estabas mencionando temprano, que la mayoría de iglesias, la mayoría de cristianos, lo que hacen Andrés. Depende. Yo como lo puse es que se ponen a llorar como chiquitos de 8 años. ¿En español qué significa? En español significa que lloran como niños de 8 años. Que lloran como niños. No, en español significa que hacen un alboroto al asunto. Vean, se lo pongo así. Que glorifican a la cosa más de lo que es. Yo lo que veo que la iglesia hace es que la iglesia toma una posición, como por ejemplo vienen y lo digo con amor, porque yo pertenezco a una iglesia, yo he estado en la iglesia toda mi vida. Yo a la iglesia me refiero no al templo, me refiero a la comunidad evangélica en el mundo. Los cristianos vienen y se les ocurre decir que el matrimonio, que es una institución de Dios, que aquí, que allá y todo eso, y empiezan a pelear un derecho que honestamente nunca han honrado. Porque si nos vamos a las estadísticas, en las iglesias salen montones de muchachas siempre embarazadas. Honestamente, en los matrimonios que uno ve en montones de lugares, uno honestamente no ve a Dios en el centro de ese matrimonio. Pocas veces es que realmente ve uno un matrimonio que contento, feliz, donde Dios sea el primer lugar, que sea de ejemplo para otras parejas y todo eso. Uno no lo ve, no es algo, porque digamos en una iglesia de 300 personas uno debería estar viendo alrededor de 100 parejas, y todas esas parejas deberían estar en una posición de ejemplo y todo eso, y eso honestamente no existe. O sea, la fornicación es algo común en la iglesia, del mismo modo que es algo común el adulterio,
En este momento la gente viene a decir, que la institución del papá, la mamá con los hijos, pero eso dejó de existir hace años. Ahora existen montones de tipos de parejas, con mamás con hijos, papás con hijos que se unen y ahora entonces tienen hijos entre ellos dos, entonces tienen los hijos de la mamá, los hijos de los papás, los hijos de ellos dos. Step by step, paso a paso, serie. Mi punto es, o sea, la gente dice... Cody. La gente viene, Cody. La gente viene a pelear algo que no han estado honrando por años. Los cristianos no han estado honrando el matrimonio. Así que déjense de varas. O sea, a mí eso me molesta porque seamos sinceros, o sea, venimos a pedir el derecho cuando no lo hemos tenido por años porque otra comunidad está pidiendo el derecho que nosotros no hemos estado respetando. Yo he visto ejemplos de familias donde la mamá, digamos, ya tiene hijos de otro matrimonio, se casa con otra persona y el hijo que está fuera del matrimonio de las dos personas está viendo cómo hace para ganar, digamos, el amor del padrastro, porque el padrastro siempre va a preferir a los hijos propios que al otro. El otro hijo siempre va a ser un recuerdo de que su pareja tuvo otra relación anterior y todo eso. O sea, todo eso. Nosotros estamos repletos de familias completamente quebradas. El matrimonio ha estado quebrado por años y el cristianismo viene a pelear el derecho de la institución que no ha estado respetando. Entonces así es como yo lo veo. Por eso yo digo que se ponen a pelear ponen como a llorar como a chiquitos de 8 años. Interesante. Claro. No, interesante. Ahí es donde digo, el tiro ya fue disparado. Y yo estoy completamente de acuerdo con Andrés en ese sentido porque es cierto, o sea, vienen a como decir, yo realmente sí creo que hay un propósito que Dios trazó y sí creo que realmente lo hizo entre mujer y hombre, pero también, o sea, yo lo voy a mirar de una perspectiva completamente política, ¿vale? En el sentido de que... Vale. O sea, en un sentido de que la iglesia está peleando algo que piensan que realmente lo que la comunidad homosexual quiere es el papel que le dé derechos de decir adoptan hijos o lo que sea. Derechos legales. Derechos legales. No están pidiendo de que vengan a la iglesia y tú los cases. No es lo que están pidiendo. No ser ciudadanos están pidiendo de segunda clase. O sea, están pidiendo el documento legal y nosotros, la iglesia, no estamos en política. No podemos pelear algo que nosotros realmente no hemos instituido en el gobierno. O sea, yo en ese punto no me voy a tirar el mundo patas arriba porque ahora pueden conseguir ese papel. O sea, no es algo que me explota el mundo. O sea, no. Porque realmente no, para mí, en mi opinión, no es algo que, o sea, yo como ministra sé lo que mi convicción es, pero solo por eso no voy a tirar al lado a esa persona. Exacto, eso es muy importante, eso que tú acabas de decir. No por eso quiere decir que vamos a tirar al lado mucho a esa persona. Y ese es el problema que ha habido año tras año, tras año, tras año, cuando una persona con tendencia homosexual llega a la iglesia. ¿Qué es lo que hacen los miembros? ¿Qué es lo que hacen los pastores? No todos, pero me refiero a la mayoría. ¿Qué es lo que hacen? Los discriminan. O les muestran amor, pero esperan que se curen en 3 días. Y yo voy a decir 15. 15, ok, digamos 15. Sanidad instantánea. Pero yo pienso que, como dije antes, lo que la persona luche, siempre lo va a luchar en su caminar con Dios. No es algo que tú vas a transformar. El Espíritu Santo va a ir guiando a esa persona a, yo pienso en un sentido, evadir las tentaciones, pero en nuestro caminar las tentaciones siempre van a estar ahí. Sí, nosotros somos pecadores y no vamos a dejar de tener deseos de pecar hasta que nos muramos. Y eso es cierto. Las tendencias con las que ha nacido cada persona, ¿cómo le diré? Si yo nací con una tendencia a ser agresivo, así como Andrés, violento. ¿Qué yo qué? No, nada.
yo voy a luchar con eso. Que yo tengo que luchar con eso. No quiere decir que yo nací con eso, entonces voy a ser así. Y en cuanto a lo que dijo Andrés, que la iglesia o los acepta y quieren que se conviertan y dejen esto en 3 días o 15 días. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Siempre nosotros venimos y decimos, oh, eso es pecado. Los cristianos dicen, oh, tú eres un pecador por esto y esto. Jesús cuando vino aquí no hizo mención a esto. Así como tú dijiste, no vino a establecer y decir, ok, ustedes pecadores. Jesús lo que andaba haciendo era promoviendo ¿qué? Como tú dijiste, Andrés. Amor. El amor. Gracias. ¿Cuál fue el mandamiento que Jesús dejó? ¿Qué fue lo que dijo? Te pregunto a ti, Andrés, me lo dices todo arrevesado. Yo se lo digo al revés. Todo atravesado. Amarás a Dios con todas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo tal como a ti mismo. Exacto. Entonces a eso nosotros siempre queremos decir, bueno, pero este no es mi prójimo. ¿Cómo va a ser mi prójimo? Pero ese es el prójimo que Dios nos ha puesto. Okay, entonces, pero ¿cuántos creen que ese es un problema de la iglesia en general? No solamente con lo que es homosexualismo, pero en general. Es que mira, el cristianismo está basado en las enseñanzas de Cristo, de Jesús, y aún así no entienden la más básica. Es que tú tienes que ver que la iglesia siempre, o sea, la gente siempre va a juzgar con lo que no alidia. O sea, pero siempre por miedo. Siempre va a haber. Es como lo que dijimos al principio, porque siempre nosotros venimos con tradiciones, con cultura, con decir miedo, esto es bueno, ignorancia, esto es malo, porque también me dijeron y porque aquí, porque o sea, allá. La iglesia básicamente cree que si aceptan a un miembro homosexual en la iglesia, entonces que todos los niños de la iglesia van a terminar siendo homosexuales. Pueda que ciertas personas crean eso, que pueda que ciertas personas crean que van a ser mala influencia. Que no estornude a la par mía. Pues eso es lo que pasó cuando se dio de moda lo que es el SIDA. Nosotros siempre venimos a querer agarrar la cultura, agarrar lo que nos dijeron y que la tradición y todo eso, y por eso la mayoría de cristianos cree que aceptar a un homosexual en una iglesia no está bien visto. Y pienso que también tiene que ver mucho con las personas siempre va y esto va con cualquier. Yo sé que ese es el pecado un poco más como exaltado, digo yo, pero tiene que ver con muchos pecados porque la gente como que siempre, o sea, va a juzgar con lo que ellos no están pecando. Porque en un sentido a ti te hace sentir mejor, o por lo menos yo no estoy haciendo eso. Exacto. O sea, miento, he robado, pero por lo menos yo no me estoy acostando con uno y con otro y con otro. Por lo menos no soy homosexual. Y si miras, sí, buen punto. Yo pienso que no estoy diciendo en nuestra iglesia, pero en muchas iglesias es más bien recibido uno que ha tenido, o sea, un testimonio de que yo era cholo, yo maté a 3, yo hice esto y lo otro, robaba esto, y lo reciben bien. Proviene una persona así o esta persona, o sea, porque tiene historial de narco y puede bien haber sido esa persona, o sea, completamente solo emocionalmente o sea, enamorarse de la persona del mismo sexo, pero al igual esta persona es pervertida. O sea, yo pienso que miran eso como algo muy pervertido, pero después, ¿por qué no es pervertido el que se acuesta con una y con otra? ¿Por qué no es pervertido el que, o sea, siendo mayor de edad se acostó con una que tal vez no era niña, pero es menor de edad, o uno que ve pornografía? ¿Y por qué te señala a ti? No. No. Wow, no. David, ¿en serio? No, mi hermana. Y dice, no, hombre, ya me sacaron del rollo que así, solo aquí a los lados. O como uno que señala. No me refería a eso. La verdad, bro. I was trying to burn you, man. No era así. So, yo otra cosa que creo es... Yo podía haberlo hecho a este lado. No significa nada, solo estoy diciendo. Estaba moviendo mis manos. No, mentira. Yo lo que creo es que es un muy buen punto, pero también, digamos, podemos ir a qué la Biblia dice que es pecado, y volvemos a lo mismo que estábamos hablando ahora. Todo cristiano, hasta los mismos pastores y todos están lidiando con pecados tan sencillos como la gula, como el orgullo. La Biblia dice que preocuparse es pecado. Cosas tan mínimas, pero entonces fácilmente los cristianos les gusta. Por eso yo siento que es importante estar recordando que básicamente para Dios pecado es pecado, y unos tienen consecuencias más grandes que otras, pero eso no quiere decir que alguien se va a librar del pecado, porque
todos estamos pecando. Entonces, estar señalando cuál pecado es más grande y todo eso aquí en la tierra tal vez funcione, pero en el cielo no va a funcionar. Sí, la cuestión es que el problema, yo he estado viendo videos, entrevistas que le han hecho a pastores, iglesias grandes, claro está, aquí en Estados Unidos. Varias iglesias grandes no dicen nada en contra, mencionan mucho eso, que la Biblia dice que amarás a tu prójimo. Mencionan mucho eso es lo que usted me estaba diciendo. Pero el problema es... Porque espérese, cuando yo le dije que yo lo que vi es a cristianos quejándose, usted me dijo, pero yo a diferencia he estado viendo que las iglesias están actuando bien. Están actuando de un modo más amoroso. Y es que está dividida. Es que está dividida. Sí, es que a eso iba yo. Pero el problema es que en Latinoamérica muchos pastores, muchas evangelistas están hablando y diciendo que va a caer juicio sobre esta nación, que porque han aceptado esto, que nos hemos alejado de Dios y todo eso. Esta nación, con todo respeto, se ha ido alejando de Dios poco a poco. ¿Hace cuándo? En los 60, eso iba, en los 60, desde los 20, la era jazz. En los 60 quitaron, ¿en qué año fue que quitaron la Biblia de las escuelas? Sí, pero aún mucho antes que eso, puedes ver la era de jazz. O sea, ahí era un desenfreno total, pero mucha gente no lo... Cuando se hace la Constitución y se hace Estados Unidos como país y todo eso, o sea, la gente siempre dice que este país fue fundada en bases religiosas y Dios y todo eso. No lo era. Pero hay que dejarse varas, todo eso no era cierto, todo eso era puro masonismo, puro dinero. Tú ya te estás metiendo en conspiración. Dijiste o tenés una máquina del tiempo, es la de Mr. Peabody. Historia, huevón. Pero tienes que ver también que sí vinieron puritanos, o sea, los peregrinos, lo que sea, sí eran cristianos que habían, o sea, vinieron huyendo de la persecución católica de los países de ellos, pero eso no significa, o sea, sí tiene, si miras la Constitución, eso sí tiene en esencia principios que se puede decir, en esencia tiene base, pero también pero no se vivía, tiene una base en Dios, pero todas las personas que venían eran inmigrantes que estaban trayendo sus propias religiones, creencias, propios, pero primordialmente eran cristianos, ya a la base de que el país, o sea, esto se fue a diversificar después de que las colonias fueron establecidas como un país, pero desde que se hizo la Constitución sí hubo una separación de iglesia con el gobierno. ¿Por qué? Porque ellos miraron que el catolicismo que reinaba de donde ellos venían, cómo vino a destruir lo que era en un sentido el gobierno, porque había mucha opresión. Entonces ellos decidieron desde primera separar lo que era la religión del gobierno. Entonces desde que se fundó la Constitución, esa separación estuvo. ¿Está correcto o no? Sí. Thank you. Keep going. Esa separación estuvo. Pero ese es mi punto. Ya que estamos hablando de historia, ¿no? Y hablando del pecado y todo eso, la gente que tenía esclavos se basaban en la Biblia. Ya. Exacto. Los que oprimían a los negritos. Y obviamente de ahí también se volvieron a transformar y todo, y obviamente ya no creen que la esclavitud es buena. Entonces, ese es mi punto, que se basa también la gente que está a favor del homosexualismo, que son problemas generacionales que en cuanto los tiempos vayan cambiando se va a ir. Y los mismos que oprimían a las mujeres. Sí. Que nos siguen oprimiendo y no nos pagan igual, pero eso es ya otra cosa. Y es contigo, Andrés, porque tú hiciste el contrato con ella, no con nosotros. En todo caso, a eso iba yo, o sea, mucha gente está diciendo en Latinoamérica más que todo que va a caer juicio sobre esta tierra por esta y esta razón, que se ha alejado de Dios, pero se ha venido alejando poco a poco desde hace mucho tiempo. Ahora bien, pero es realmente malo que se esté alejando de Dios, porque hasta qué punto, digamos, si uno ve lo que son los países que tienen más persecución, son los países que están teniendo más crecimiento. Porque honestamente, cuando ¿crecimiento a qué te refieres? Crecimiento del cristianismo, de gente aceptando a Jesús en su corazón y haciéndose cristiano y todo eso. Porque la persecución pone como que no. No, los países que más están teniendo más tradición religiosa son los países más pobres, que están creciendo económicamente. No, por eso está hablando de creciendo en el cristianismo.
en el cristianismo. Lo que yo digo es que la persecución pone a los humanos entre la espada y la pared y muchísimas veces no les deja otra alternativa más que volverse a Dios para poder básicamente salir de esa persecución. Bueno. Y Estados Unidos ha estado tirándosela rico, decimos en Costa Rica, ha estado muy tranquilo, sin ningún problema, pero vea como también las personas han estado viendo la religión. O sea, pocas son en realidad, a comparación, digamos, de países como China, que ha sufrido con el comunismo por años y todo eso, hasta Cuba, ¿entiendes? O sea, hay más pasión, más sed y todo eso en países donde se prohíbe el cristianismo, que nosotros aquí que tenemos toda la libertad. Entonces realmente la gente siempre va a querer algo que no puede tener. Exacto. Pero también yo digo esto en cuanto a lo del juicio a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Qué hace Estados Unidos tan grande? O sea, ¿por qué y elogiar? No es el primer país tampoco. ¿Y por qué elogiarlo tanto? O sea, Europa ha tenido esto desde hace, bueno, España tiene una década, pero hay otros países que tienen aún más. Canadá lo ha tenido y viven de maravilla. O sea, yo no estoy diciendo de que en un sentido, o sea, porque viven bien tampoco hay que ahora tirar un party, pero lo que estoy diciendo es que también yo pienso que elogian mucho a este país. No, elogian mucho a este país y también elevan mucho a este pecado. Esa es mi opinión. Cuando hacen eso, cuando se ponen muy en contra, es lo que Exacto. yo miro. Y eso es lo que iba a decir yo, que mucho hacen énfasis en este tipo de pecado, en este tipo de acción, cuando no vemos o no ven en Latinoamérica el grado o el nivel, el volumen que está creciendo lo que son los divorcios en las iglesias. ¿Cuál es la diferencia entre el divorcio y el homosexualismo? Y me estoy hablando entre... No, correcto, es una excelente pregunta. No hay ninguna diferencia ahí. El pecado, este pecado sigue siendo pecado y es pecado. Eso no quiere decir que no vamos a aceptar a una persona homosexual. Yo no estoy a favor de estas personas que en realidad dicen, ok, yo no acepto a este o porque esto y por lo otro. ¿Por qué? Porque no, o sea... Dios nos llama a aceptar a todos. Vea, yo lo veo, digamos, por ejemplo... Yo no soy Espíritu Santo, tú sí. No, no, yo entiendo. Digamos, la iglesia, de las cosas que trata de defender es los niños. Digamos, ¿cómo puede un niño crecer con la falta de una mamá si es dos hombres? O sin la falta de un papá si son dos mujeres las que se casan y adoptan un niño. Pero no lo estamos viviendo, como dice usted, ya en todos los divorcios. Papá soltero, mamá soltera, sí. Sucede en todos lados. Ahora, por ejemplo, los cristianos critican el hecho de que los niños van a crecer sin papá o sin una mamá y todo eso. Pero, ¿cree usted que es mejor que un niño crezca con dos papás o que crezca en un foster house? Foster home, ¿cómo se dice? Orfanato. Orfanato, ok, thank you. ¿Cree usted que vive mejor un niño con dos padres o un niño en un orfanato? Donde son montones de... Y mi punto es, o sea, los cristianos empiezan a criticar y todo. Honestamente... ¿Pero qué están haciendo los cristianos? O sea, están adoptando niños porque, digamos, si los cristianos no están adoptando niños y los homosexuales pueden adoptar niños, honestamente, ¿quiénes salen beneficiados ahí? Los niños. Los niños. Depende porque también la psicología de ellos, su mundo va a cambiar. O sea, también yo lo digo porque conozco a alguien, pero yo lo digo porque yo conozco a alguien que son una pareja gay y ahora el niño está repletamente confundido o sea, porque él le ha llegado y le dice, ¿por qué yo tengo dos padres pero todos mis amigos tienen mamá y papá? Pero él estaba en un orfanato antes. Yo no sé de dónde lo trajeron, la verdad. No sé si realmente son de este país o no. Pero, o sea, llega una... No estoy solo tratando de señalar, pero solo estoy tratando de traer un argumento, algo que potencialmente puede pasar. No vamos a generalizar. No, pero es que sí, no puedes decir... Exacto, no puedes decir que sí es mejor esto. Sí, es una cosa que es un poco... Eso una es muy complicado de explicar, ya que hablando como cristiano, Dios tiene un plan para cada persona. Dios te va a llevar por el camino que Él quiere para lograr que tú seas
lo que Él quiere que seas. Ahora bien, tú vas a decidir si vas a seguir aquí o vas a seguir allá. Pero si para que tú, por decirte algo, tu carácter se forme, para que tú seas la persona que tienes que ser, tienes que pasar tu infancia en este tipo, tienes que pasar tu adolescencia en esta otra cosa y tienes que pasar antes de la adultez en esto. Sí, pero es que tampoco uno puede decir que todos los niños que están en orfanatos están tampoco ahí porque tienen que cuidar su carácter. Por eso te dije yo. No, son ya, culpas pero también, de los padres. No, ya, pero también no puedes decir que cada niño que sea adoptado por una pareja gay también esté beneficiado. Solo por el hecho que les puedan proveer ciertas cosas no significa, porque un niño siempre va a estar escaso, siempre necesita lo que es el afecto de la madre para el igual del padre, y teniendo decir dos madres o dos padres carece del uno o del otro. Entonces siempre con los padres que son solteros. Padres solteros, es que hay tantos. No, ya, no estoy diciendo que no puede suceder. Lo único que estoy diciendo, pero también tienes muchos hijos de padres solteros que también han estado escasos y no siempre salen mal, pero, o sea, está dividido igual. Hay unos que sí crecen bien y hay otros que no, porque siempre depende de la persona, también necesita ese afecto. Lo que estoy tratando de decir es que no podemos decir ni lo uno ni lo otro. Exacto. Es lo que queremos decir. Sí, no puede, o sea, y esto es en cuanto a lo que tú estás diciendo, Andrés, de que que tú quisiste decir que es mejor que estén en un orfanato o que sean adoptados por una pareja. Yo pregunté. No, pues te digo, o sea, y esto es lo que estamos diciendo ahorita, o sea, no podemos decir esto es mejor o esto es mejor. Porque la realidad es que puede que ninguno o puede ser que los dos. O sea, realmente... En algunos casos va a ser mejor estar aquí, en otros casos va a ser mejor estar allá. Así que eso no podemos decir, dar esa, o sea, yo respuesta. entiendo. Yo lo que quiero es dar a entender el hecho de que la comunidad cristiana, en vez de solo quejarse, podría actuar también. ¿Entiendes? O sea, si nos preocupa tanto la cantidad de niños huérfanos que hay y que no terminen en parejas homosexuales, ¿por qué las familias cristianas no toman el ejemplo en general y adoptan niños o ayudan en la situación? O fácilmente, digamos, se quejan del aborto, pero tampoco están dispuestos, digamos, a ayudar si la familia toma la decisión o si la mujer toma la decisión de mantener el hijo, en qué puedo ayudar yo como familia cristiana, económicamente, o hacerme tal vez a cargo del hijo, cosas así. ¿Entiendes? O sea, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad completa. Si queremos meternos en un asunto, tenemos que ver todo lo que conviene con ese asunto y tomar decisiones que tal vez nos van a salir caros o algo así, pero son sacrificios que hay que hacer si realmente queremos estar a favor de la causa. No es solamente el hecho de criticar lo que nos conviene criticar y que las cosas sucedan al final. ¿Me di a entender, no? Más o menos. Qué madre. No, yo sí te entiendo. Okay. Yo sí te entiendo. Ella es la inteligente. David no entendió. David se quedó callado. Yo entendí. Vamos al punto de David se estaba tomando otra selfie. Estamos centrados en el punto del appetizer, de que nosotros estamos muy centrados en la vida de nosotros, que juzgamos a los pecadores, pero tampoco hacemos nada por tratar de ayudar al mundo alrededor de nosotros. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Uy, ya te va a contestar, venga, ahorita. No. ¿Creen ustedes que si los cristianos al principio hubieran, nosotros los cristianos al principio, hubiéramos tomado una decisión de no ser tan críticos de la comunidad homosexual y ayudar a permitir en que se hubiera hecho tal vez algún tipo de ley en donde haya del mismo modo que uno puede hacer unificaciones en lo que son negocios, partnerships, no sé cómo se dice en español. Existen y se llaman domestic partnerships, pero son limitados. Son limitados, ok. Si nosotros hubiéramos ayudado a que ese límite se hubiera quitado, tal vez
hubiéramos evitado que entonces ellos hubieran llegado al punto en donde lo que quieren es el matrimonio. No. Pero es que ellos, es que es lo que llego a decir, ellos realmente no es que quieran lo que quieren es ese papel, porque si miras, todos se están casando en la Corte Suprema o en la Corte, lo que sea, ellos lo que quieren son los derechos. No quieren en sí la boda y eso, lo que quieren es el papel legal. Pero los cristianos se opusieron desde el principio. Por eso mismo, es que mira, ya tomando así como cristiano, lo que es la familia fue instituido por Dios, el matrimonio fue instituido por Dios. ¿El matrimonio qué es? Un hombre, una mujer, no dice hombre, no dice mujer, tomándolo como cristiano. Entonces, hasta anatómicamente, o sea, los órganos están hechos para que se complementen. En cuanto a eso, o sea, hablando como cristianos, sí. ¿Cuál es el progreso? Volvemos a lo mismo. El sexo está todo demonizado, entonces es malo hablar del sexo. Yo no dije nada. Entonces, ¿por qué hacen caras? Yo no hice cara, yo solo cerré los ojos. Solamente porque hice el ejemplo con mis manos. Sí, yo solo cerré los ojos, yo no hice caras. Dios mío. Ok, siga. Entonces, como fue la institución creada por Dios, instituida por Dios, eso es lo que estaban peleando los cristianos, estaban oponiéndose porque decían, ok, están redefiniendo el matrimonio y están diciendo que se puede hacer así y así. Esa es la razón, pero como dice Brenda, lo que estaban peleando es en realidad la parte del papel, de decir, legal. Okay, legalmente yo soy la pareja legal. Tengo derechos que no se me darían a mí en otra situación. Porque digamos, la familia dejó de ser familia, como dije, desde hace mucho tiempo, desde que no en todos los casos. El problema ha sido se empezaron a hacer una combinación. Ese es el problema. O sea, el problema es que se ha venido descuidando y se ha dejado de ver cosas que teníamos que seguir viendo. Cosas o problemas que ha tenido la iglesia dentro de la iglesia. Y ahora quiere ver problemas que están afuera de la iglesia porque no han permitido o hemos querido... El estilo americano. Y hemos querido evadir, sí. Y hemos querido decir, no, tú no puedes aquí, tú no puedes allá. Pero la verdad es que la iglesia no ha querido ver el adulterio, no ha querido ver la fornicación. Lo ha ignorado. Exacto, lo ha ignorado, no ha querido ver los divorcios. Y ese ha sido el problema. Cuando Dios nos ha mandado a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, a aceptarlo. Pero ya tomándolo como cristianos. Yo quería decir algo con respecto también a que yo siento como que hemos estado defendiendo también a lo que es la idea homosexual y todo, pero también hay cosas que la comunidad homosexual ha estado haciendo también que son 100% innecesarias. ¿Cómo qué? Como digamos la pareja homosexual que demandó a la compañía de pasteles porque no le quiso hacer un pastel, y hace 2 días parece que ya le dijeron a la compañía de los pasteles que le tienen que pagar $135,000 a la pareja por daños psicológicos y morales. Y eso, en mi opinión, es una playada. No escuché y yo sé de eso. ¿Cómo está eso? Playada es que es... No, playada yo sé. No sabía eso. No, eso del pastel, ¿no? Sí, lo que yo digo es también yo sé que es un individuo, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que llegar a ese punto? Entre las leyes en sí es discriminación. Pero ¿por qué llegar a un punto de hacer una demanda y todo eso? O sea, para mí eso es una payasada. No estoy de acuerdo a cómo terminó. Para mí también fue un error, pero también es discriminación. Para mí están actuando en contra de su ideal. Si ellos quieren ser aceptados, ¿por qué hacen cosas así, man? Sí, porque ahí quita puntos. En ese sentido, ¿por qué el KKK también no les dan palanca por todas las veces que discriminan? O sea, cada persona está en su sentido. Es como cuando quisieron ir en contra de Chick-fil-A, pero ellos dijeron, nosotros no estamos ellos no rompieron ninguna ley, dijeron no vamos a discriminar de emplear a esas personas, pero tampoco vamos a apoyar a ninguna organización que esté a favor de ellos. Pero ¿cree usted en su deber que la comunidad homosexual podría ser también un poquito más inteligente en el modo que hace las cosas? Porque han sido inteligentes. They're super smart. Yo sé son los más educados y los más... Pero volvemos al punto. Toman decisiones tan tontas como eso, digamos, ¿Tú crees que es tonto de que ya van a ganar $130,000? Claro tonto? Que es tonto porque están quedando mal. Pero es tonto que van a tener dinero.
tal vez para ellos es beneficioso, pero para toda la idea de la comunidad homosexual están quedando mal delante de todo el mundo. Entiendo ese punto. Están haciendo que sea más difícil para no solo los cristianos, sino diferentes comunidades aceptarlos, porque los están viendo como que, bueno, si no quieren como yo quiero, entonces les voy a dar duro. Sí. Últimamente, como la ley está así tan que todo el mundo se la baila fácilmente, entonces la gente, o sea, los dos lados tienen por miedo a consecuencias, no porque realmente quieran aceptarlos. Sí, no, yo entiendo. Yo entiendo que la gente también tiene el derecho de reservarse a servir o hacer cosas o acerca de negocios con lo que no están de acuerdo, pero también sí es discriminación. No estoy diciendo que están mal, porque pero no es un creo. Derecho también de cualquier negocio servirle a quien ellos quieran y negarle el servicio a cualquier persona. y negarle el eso servicio dice. a cualquier Then it's persona. not discrimination. No es discriminación. Pero en es un que sentido. ellos dijeron, se hace discriminación porque dijeron la razón por lo que lo hacían, porque son homosexuales. Porque están siendo honestos. Sí, pero Entonces ya ahí Ya. sí estás diciendo, sí, no porque quiero hacerte dijeron el que pastel. por eso no lo iban a hacer. Si no te quiero hacer el pastel porque No es eres porque ya no, porque homosexual, no. ahí Ya, sí entonces ya sí, ya. Ahí sí ya es Eso es lo que no dijiste tú. discriminación. Entonces ahí sí yo creo que sí es No, yo no- inteligente. yo no de sé. Y ellos Yo no dijeron sé la públicamente, historia no les entera. vamos a hacer el pastel Yo porque son no sé la homosexuales. historia completa de ese lado. Ya, entonces bueno, sí. Mi punto entonces, es, si o sea, fue que así. sí. ¿Para qué de todas formas quiere? Si alguien no le quiere, o sea, ¿cuántas panaderías existen en el mundo? Ya, pero querían tener un punto. No, a lo que me refiero es eso. O sea, si a ti te discriminan por ser latino aquí, tú tienes el derecho de demandar. Si tú dices, ok, a mí no me quisieron, si digamos que tú vas a un lugar a rentar un apartamento y vas a un lugar de blancos y tienes el dinero, tienes todo y dicen, ok, te vamos a rentar, todo hablando inglés y todo. Pero si después dices, ¿de dónde eres? De Costa Rica. Oh, entonces no, porque eres de Latinoamérica. Nosotros solo somos aquí americanos. Tú tienes el derecho de demandar por las leyes de aquí y eso es discriminación. Por eso. Sí. A eso me refería yo. Ya, ahí cuando toca ese tema, boom. Sí es. ¿Y luego? No, está bien. Yo pensé que era en plan como que ellos solo llegaron y él dijo, oh, no, yo no quiero. No. Pero si yo lo- no sé cómo es la historia. Ah, O sea, no, pero yo vi eso. vas a No, montar, si si vas a explícito. montar algo, excuse me, cuéntalo bien. Yo solo sé que los hicieron No, sí, pagar. ya, yo no sabía de qué. Yo pensé que era en plan como él dijo, no, no quiero, pero... Y no dijo la razón por qué, pero No sé sí... si la dijo o no. Es que sí la pero dijo, yo no, lo sí vi. la dijo. se lo vio. Sí la Sí, dijo. esto pasó en Indiana cuando Tú lo Ok, viste, pero tú estabas ahí. Por yo vi todos las lados. noticias acerca de eso. Oh, ¿Usted no fue que le negaron el pastel entonces? se me hace. No dice que no. Porque está, No dice que no. está defendiendo el punto con mucho amor, con mucha pasión al respecto. Es que es discriminación, por eso yo me puse así. Vea, ok, en primer lugar, yo creo que cuando un cristiano también se pone en la estupidez de no querer hacer o sea, estoy cambiando de perspectiva. Cuando el cristiano se pone en una estupidez así, de no querer hacer un pastel y todo, o sea... Hoy la pastelería cristiana. Oh, sí. Bueno, ellos eran cristianos. Yo no sé, yo no Ay, sé. no, tú estás Debe ser diciendo. que sabe. Ok, ¿por qué estás diciendo Porque, eran cristianos? porque ¿Quién? leí... ¿La pastelería? O sea, ellos sí son cristianos. Yo no Sí, sé si la dijeron. pastelería decía... Pero yo te diría eso, yo el tengo una Espíritu pastelería y Santo, eso lo yo no hago. sé si es También. así tan Es que abiertamente. es un doble estándar también, porque si llega un cholo o un pandillero y se ven como tatuajes y todo, y ellos quieren un pastel, se lo van a hacer, pero saben lo que son. Entonces, Y yo diría que son tontos más, mirando en ese contexto, porque públicamente lo hicieron y todo, son más tontos los cristianos que los homosexuales. Sí, es que y eran te digo cristianos, porque sí, es que yo eran cristianos. les haría más bendición y en un sentido mostraría más el amor de Son el Jesús estado de Indiana. haciéndole el pastel. A mí en qué Y me va a fregar tratándolos con hacerles amor. el pastel. Yo No, hombre, entiendo hasta eso. mejor tengo un negocio. Ya, o sea, ¿en sí, qué a sí, mí más, o me sea, va si a los fregar trata hacer el bien, pastel? Un montón de amigos gays que les van a llegar a comprar Exacto. los pasteles. Pues que lleguen. A eso Yo vendo pasteles, que me los compren es lo único que quiero. O sea, no me van a matar con eso. Ahora bien, tú vas a estamos hablando. no vas a permitir que una persona gay escuche nuestro programa. No, voy a Ahí está. codificarlo para que iTunes sepa cuando hay un gay. Entonces se no lo vas a bloquee. poder escuchar, man. David, Y a que se queda callado, de cada vez se queda callado. No escuché qué digo. Entonces, Cuando le conviene, no escucha. Pero la cuestión es que nosotros estamos hablando como que solo los cristianos están en contra del homosexualismo, pero tenemos que entender para Yo toda la también demás hay gente que hay mucha gente, Muchas religiones que
son más fundamentalistas. Parte de religiones, Sí, hay más rudas. gente aún así que no cree en Dios, por decir algo, y son, ¿cómo es que se llaman Los esas musulmanes palabras? son aún más audaces en esto que nosotros. Pecado a muerte. Ateo. O los de cientología también. En la cientología no están en contra del Por homosexualismo. ejemplo, dime Adolfo Hitler, ¿era él qué era? Por decir algo. Nazi. Un cuarto judío. Pero ¿qué es lo que quería hacer? Quería hacer una raza Exterminar. pura y Sí. todo eso. Entonces él no quería Que ni él pertenecía. judíos, no quería ni hombres que... La ironía. Ya. Él iba a pertenecer Ni cuando él era subiera Arián. de nivel. Sí, debería de Ese man ver, estaba tostado. él quería ser la raza, una raza superior, ¿no? Deberías de terminar de ver Fringe, la serie que empezaste a ver, man. Yo solo vi un pedacito. Ok, ya nos Ya estamos me la saliendo del echó tema. a perder. Gracias, Francisco. ¿Se ha dado cuenta? Tenés 2 años ¿Cuántas tenés veces 2 me ha años echado de- usted a perder tenés películas, 2 libros, años. series? Tenés 2 años de estar diciendo que veas esa Pucha, serie y que la infeliz. empezaste a ver, por tu culpa la empecé a ver, ¿la seguiste? No. Ok, ¿es mi culpa? No. Sí. Entonces, pero sí, en realidad, ya hablando como cristianos, ya un poquito más serios, el sí al acostarse, yo creo que sí el tener relaciones sexuales, hombre con hombre, mujer con mujer, sí es pecado, eso yo lo creo. Lo que aclaro es que yo estoy en contra de que se les rechace o se les desprecie como personas. Son hombres, son mujeres, son humanos, son hijos de Dios y tenemos que amar a nuestro prójimo, y eso es lo que dijo Jesús. El ladrón sin Cristo se va a ir al infierno. El adúltero sin Cristo se va al infierno. El borracho sin Cristo se va al infierno. El homosexual, con todo respeto, sin Cristo se va al infierno. Eso no quiere decir que ¿Existe el infierno? Ah, te vas a meter en ese otro tema, man. no, hombre, deja eso para otro Son podcast. bromas. Ok, sigan. Sí, Ok. eran bromas. Ok, entonces te lo voy a cambiar y bórralo. Ay, no. Déjelo, está bien, no. son bromas. Ok. Estoy vacilando. El ladrón sin Cristo no es salvo. No lo cambie. No, te lo estoy continúa por donde diciendo, estaba. no lo cambies, entonces sigue así, Pero ya no eso lo cortes, dijo, ya lo repitió. no cortes entonces. Ya lo repitió. No, pero te estoy diciendo que te lo voy a cambiar, o sea, es que te está ahí. Ay, Entonces todas estas personas, la única persona que salva, ¿quién es? Es Cristo. Yo no voy a ser salvo por lo que hago, lo que he hecho, lo que dejo de hacer o lo que voy a hacer. Yo soy salvo por... gracia. Exacto, de nada. Yo soy salvo por gracia, sí. Y esto, de nada. de nada. Y esto, hablando yo ya cristianamente, cuando yo estaba en la otra iglesia donde iba antes, se murió un miembro de esa iglesia. Y él murió por tomar. Él le gustaba tomar mucho, pero él era cristiano. Él en su juventud del tomaba diablo. bastante, entonces si tomaba algo le iba a molestar y se iba a morir. La cuestión es que se murió. En la velación el pastor dio una pequeña prédica o dijo que él había soñado que había una montaña y este hermano que se había muerto ya estaba señor. Estaba escalando, pero el terreno que él estaba escalando estaba bien empinado. Las piedras se aflojaban, se venía para abajo, con tierra y todo eso. Pero a la par de donde él iba escalando habían unas escaleras eléctricas y ahí iban varios hermanos de la iglesia donde íbamos. Entonces los hermanos de la iglesia solo le quedaban viendo. Lo que él quiso decir es que cada quien tiene luchas cuando estamos viviendo. Para uno es más fácil vivir este problema que para otros. Este hermano tuvo que pelear y luchar con el problema del alcoholismo en su vida. El que salva no es la persona, el que salva no es lo que yo hago, ni lo que deje de hacer, sino que lo que me salva es Cristo. Igual con la persona que le gusta, los hombres que le gustan hombres, las mujeres que le gustan mujeres. Pero sí, el problema en cuanto a es que estas personas que tienen este tipo de problemas no se quieren acercar por esta misma forma que han sido tratados, no se quieren acercar a la iglesia. Entonces no se le puede mostrar amor, no se le puede mostrar el Cristo que en realidad salva, no se le puede mostrar esa persona que los acepta, no importa qué. Y ese es el error que ha venido cometiendo la iglesia. Y nosotros, como les dije al principio, yo no me llamo Espíritu Santo, entonces nosotros deberíamos de aceptar a todos como igual. Yo no veo la diferencia entre el pecado de homosexualidad, adulterio, fornicación. Yo no la veo. No estoy de acuerdo. Muy bien. A ver, les voy a contar un video que yo vi. A ver cómo lo toman. Es una predicadora, ¿no? Y ella viene y se para en el púlpito. Y lo primero que dice es: yo soy lesbiana.
Ahora todo el mundo se quedó como en plan, dijo, pero yo voy a vivir toda mi vida luchando con esto, pero he decidido quedarme célibe por buscar a Jesús, y sé que es una tentación que siempre va a estar ahí, pero prefiero quedarme toda mi vida y conocer amor filial y todo eso en vez de, y el amor ágape, bueno, de Dios. No lo dijo en sí en esa forma, pero dijo el amor de Dios y el amor fraternal. Y si no me toca, pues, ese amor, pues, porque no me voy a casar un hombre solo porque es lo que la gente quiere, porque también entonces estaré viviendo otro pecado que sería la mentira. Entonces, ella dijo, viviré mi vida. Yo sé que muchos no lo van a tomar muy bien y eso, pero expongo esto porque yo creo que Dios me puede dar a mí la libertad que yo busco. Y o sea, a mí ese discurso me cambió más que cualquiera otro en cuanto a la gracia de Dios, porque yo dije, qué libertad esa, ¿no? De que ella, o sea, le tomé mucho respeto en el sentido de que dije, bueno, qué libertad ella pudo para no solo exponer ese pecado que es muy personal, pero para tener la audacidad de decir, pero aún así prefiero quedarme, o sea, sola para toda mi vida y buscar al Señor, porque yo sé que Él es el que al fin y al cabo, el Espíritu Santo es el que me va a guiar a mí, y no solo por estar luchando con eso no significa que no le pueda predicar, y no significa que no pueda amar a otros y llevar a otros a Jesús. Y eso a mí fue como bla. Tentación siempre va a haber. Cada quien va a pelear o va a tener diferentes tipos de tentaciones. Muchas personas tienen tentaciones de cosas fuertes, pero no las expresan. Y esta pastora sí, esta cosa seria, mano, que haya dicho, o sea, su debilidad y decir, ok, yo soy lesbiana y voy a luchar con esto toda mi vida. Pero hay pastores, no sé si hay, me imagino que ha de haber, que hay pastores que quizás luchan con lo que es, por ejemplo, la pornografía, así como dijo Brenda, pero ellos no mencionan eso porque según, o sea, no está bien, porque según el pastor tiene que ser perfecto, el pastor no tiene que tener tentación ni nada por el estilo, pero todo el mundo tiene tentaciones con las que uno lucha. De hecho, yo pienso que yo estuve en una conferencia donde Danilo Montero públicamente expresó esa lucha en específico. Ya, no, o sea, de que la lidió en cuanto a la pornografía. Escuché sobre eso, pero no estaba seguro. Sí, bueno, yo estuve en la conferencia donde lo dijo. Pero a mí, o sea, el que él haya dicho eso no me puso a mí como en plan, ya nunca voy a escuchar ninguna canción de Danilo Montero porque él, o sea, al igual yo no miro a esta pastora lo que pasa es que hay miles que padecen de lo mismo. Lo que pasa es que nadie tiene el valor de decirlo en vivo, en frente de personas y todo eso. Por lo mismo, porque usualmente la iglesia actúa de modos a veces exagerados que no son necesarios, pero más bien ese tipo de cosas uno debería fomentarlas y uno debería estar orgulloso de que se siente la libertad, porque el cristianismo debería ser en realidad de transparencia y no ha sido así por años. Y es lo mismo por el juicio de las personas. Por el juicio de los demás, correcto. Sí, y ese ha sido un error grande que se ha cometido porque se ha vendido la imagen de que el cristiano tiene que ser bueno, el cristiano tiene que hacer esto, el cristiano tiene que hacer lo otro. Tiene que ser perfecto. Entonces, por eso es que cuando una persona que dice que va a la iglesia, y dice que es cristiano y hace esto. Y ese ha sido el error de nosotros, de vender la imagen del cristiano que tiene que ser perfecto, intachable, sin ningún error ni nada por el estilo. De hecho, yo creo que es una de las razones por las que muchas personas que llegan a la iglesia no se mantienen, y es porque se fomenta la idea de la perfección, y después de varias semanas o varios meses las personas se dan cuenta que realmente su cambio no ha sido el que toda la iglesia estaba esperando, y se frustran y se van de la iglesia. Es muy común esta idea de la perfección, que los cristianos no pecan, que los cristianos encierran a las personas en un cuadro, y eso es lo que yo siempre he dicho, que yo nunca quepo en ese cuadro, yo nunca quepo en ese círculo que hacen que tienes que hacer esto y tienes que caminar así, tienes que hablar así, no tienes que decir ni hacer esto para ser cristiano, y si tú eres cristiano deja de hacer esto o no hagas esto. Yo siempre he dicho, yo no quepo en eso. Ahora, algo que no se tomó en esta conversación, pero me gustaría hablar así rapidito, es que
científicamente se sabe que hay ciertas cosas en la genética de las personas que pueden ser identificadas para, digamos, un grupo de personas. Son estudios que se han hecho y son cosas que existen, digamos, entre un grupo de homosexuales y un grupo de personas no homosexuales, y se le hacen estudios heterosexuales se le hacen estudios, y en la genética se le va a encontrar ciertas tendencias que sí están en los homosexuales y que no están en los heterosexuales. Del mismo modo, se han hecho estudios en personas que están en las cárceles, que tienen, digamos, crímenes de violencia y cosas así, a personas que no han tenido historial de violencia. Hay ciertas cosas que se encuentran. Eso es algo de que los homosexuales hablan mucho, si nacieron o no nacieron así, pero honestamente el conocimiento que tenemos de genética ahorita está en pasos de bebés, pero lo que se sabe por pruebas es que la genética es solamente una parte pequeña de lo que en realidad son experiencias y cosas, ¿cómo fue que dijo usted ayer? ¿Psicológicas? Sí, o sea, yo pienso que todo eso es más espiritual y psicológico que genética. La genética en sí te dice cómo te vas a ver, o sea, las características que uno tiene, los modales que uno tiene que ver más con tu psicología, más con tus experiencias, más de cómo, o sea, en el sentido de tu punto de vista, que con tu genética. O sea, el hecho que yo tenga ojos verdes no me va a hacer de tal manera o de otra, sino la genética tiene que ver más con lo físico que con lo mental. Bueno, o sea, sí tiene un sentido algo psicológico, pero no la tanto. Evolución biológica para mantenerse en el ecosistema. Sí tiene sentido, sí es cierto eso, sí estoy de acuerdo en eso de que el carácter y todo eso se forma de acuerdo a nuestras experiencias psicológicas o de lo que hemos vivido. Aunque sí es muy importante o interesante, curioso ver eso, que sí en realidad se ven cosas diferentes, porque sí en realidad se ven cosas diferentes entre ciertos grupos de personas, y también se ven cosas diferentes en cuestión del cerebro, en las reacciones del cerebro, por decir así, a una persona normal y un asesino, ¿cómo se le llama? En serie. Sí, lo que les falta es la empatía. Se ven, cuando me refiero es que si les hacen un scan neurológico, lo que están buscando es la empatía. Se ve diferentes cosas, se ve diferentes funciones, y eso lo vi en diferentes circuitos en el cerebro, ¿no? Sí. Y eso lo vi en un show que se llama Dexter. Pero sí, o sea, pero sí cierto, no sé. No, pero está bueno, o sea, hablaban cosas, o sea, comprobadas. Eso no quiere decir, como dije también, que nos da la libertad de hacer lo que naturalmente, por decir así, estamos como correcto, porque queriendo digamos, hacer. Si es con respecto a seguir los placeres de humanos, entonces digamos fácilmente yo quisiera almorzar y cenar y desayunar chocolate porque me encanta, pero hay cosas que no es acerca del placer o de lo que yo como humano, como mi tendencia, como mi instinto quiere hacer. O sea, hay regulaciones, y eso era otra cosa que quería decir, se conecta un poco, es con respecto a no ignoremos el hecho de que sí existen personas que eran y ya no son, ¿entienden? Aunque no se haga muy público, habían personas que eran y ya no son, y tal vez no entremos en detalles del cómo fue que sucedió, pero sucedió. Entonces también es una decisión si usted quiere mantenerse en eso, ¿entiende? Yo creo que el cristianismo ha cometido un gran error en tratar de cuando pocas veces una persona homosexual llega a la iglesia, lo primero que quieren hacer es ver a ver cómo lo curan, y eso es una mala decisión, porque honestamente no hay nada que pueda hacer la iglesia para curarlo, mejorarlo o todo eso, porque ni siquiera sabemos si es cura o no. Pero sí una persona puede tomar la decisión de mantenerse en eso si ellos quieren, o puede dejar que el Espíritu Santo trabaje con ellos, y sí existen personas que eran y ya no son. Y yo sé que la palabra curar es ofensiva para los homosexuales. No estoy diciendo que se curan, yo estoy diciendo que eran y ya no son. Sí. Gracias. Sí han habido personas
que sí eran y ya no son. ¿Ok? Ok, ya terminamos entonces. Yo creo porque ya llevamos que 5 horas grabando, men, y para que solo pongas 30 minutos. Sí, voy a tener que cortar alrededor de 4 horas y media de show. Yo solo quiero terminar con un versículo que he estado leyendo todo el día. Yo creí que iba a decir, yo quiero terminar con una confesión. Con una confesión. Es que la vocecita, ¿qué hace? Sí, hay una confesión, es que mi hermana fue adoptada. Lo único que yo tengo que decir con eso, si miran a mí y a mi hermano menor, tenemos ojos claros, mírenlo a él. Sí, La diferencia nosotros sí es adoptamos bien. niños, para que vean. Yo estaba... No, yo quería decir estos versículos, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de esto, que es Romanos capítulo 13, versículos 8 y 9, que dice: no debáis a nadie nada, sino el amor unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok. Amen. Wow. Se llevó el Amén. premio del más cristiano del show hoy. No, solo por el final. Todo el show estaba diciendo no, que sí. Por eso pensamos al final que iba Yo creo que por eso dijo el versículo entonces, para ver si podía nivelar un poquito. poquito balancear. Yo dije lo que dije y estoy con eso. ¿Y qué dijiste? Al fin de No me cuentas, ¿qué acuerdo. quedaste? No me acuerdo. Bueno, entonces ya vamos a terminar. Yo sé que esto debió haber sido al principio, pero Brenda, háblenos un poquito de usted, de quién es, del ministerio, en qué trabaja y cosas así. Aparte como de para ser que la sombra gente- mía. Para que la gente sepa. ¿Qué es lo La que sombra serás tú. haces? Bueno, yo trabajo primeramente en lo secular, trabajo con una organización no lucrativa que trabaja en cuanto a la rehabilitación de alcohólicos y gente drogadicta. Pero yo trabajo Ahí es en donde conociste a Andrés, ¿no? Guau, en serio. no lo iba a decir, pero nada. No, bueno, ya. No, pero yo trabajo en lo que es el departamento de prevención, entonces Por eso. trabajo con jóvenes, trabajo en escuelas y trabajo con, bueno, muchas personas de la comunidad. Pero en cuanto a la iglesia, trabajo en... A ver, sácame la lista de todos los ministerios que tengo aquí. Empezando por alabanza. Trabajo en el grupo de alabanza, trabajo con los jóvenes, dirijo el ministerio de homeless. También trabajo con... No, es el único departamento que no me ha tocado. Pereza con David. O sea, ya está listo para irse, ¿verdad? Ya está en la puerta. No, quería... Hablando piernas. No. Y a ver cuál. El ministerio de niños. Sí, o más carga de cosas. Vamos, que estoy aquí y allá. Muchas gracias por De nada, ha sido un placer. a opinar entre este montón de... Aunque yo sé que no he escuchado los últimos 3 podcasts, pero bueno, gracias por venir. Los últimos y los primeros, ¿cómo es? O sea, que la estás Eso es echando al agua. Eso es culpa de suya, porque Sí. ¿Cuántas veces no ven? Sí, Ya he leído lo que he escrito yo en el blog. si su hermana admirara a su hermano, ¿Verdad? si su hermana admirara a su hermano, ella estaría adelante, en vez de usted tener que estarla obligando. ¿Será admiración o envidia? Para terminar, como hemos estado haciendo y va a ser de costumbre, queremos promover bandas independientes. Independientes me refiero a que no están en radio. No muchas veces, pero que sean... Algunas sí están. Quién sabe, man. A la banda que queremos promover ahorita es una banda del Paso, Texas, que se llama Frida. ¿La pintora? Como la pintora, correcto. Oh, no es la pintora. Es una banda de La banda. post-hardcore. Utilizan una combinación de gritos con canto melódico. La música es extremadamente bien elaborada, bien hecha. Los chavalos son fenomenales. En este momento acaban de sacar un EP. El EP se puede encontrar en iTunes, se puede encontrar en Apple Music, se puede encontrar en Spotify. Básicamente se puede encontrar en la mayoría de tiendas digitales. Y ellos van a andar en tour en estos siguientes meses. Van a estar tocando
alrededor donde puedan. Mi recomendación es que se vayan al Facebook de ellos, búsquenlos como Frida. Si se van a la página de ellos van a estar ahí usualmente promoviendo sus conciertos, en qué lugares van a estar, pero compren su música o adhiéranla en Spotify, apóyenlos. Los chavalos son fenomenales, son muy muy buenos músicos. Y entonces el EP se llama El Prólogo de mi Historia. El Prólogo de mi Historia, si lo buscan en iTunes lo pueden encontrar. Muy muy buena banda. La canción que vamos a dejar ahorita se llama Vuelve Pronto Regresa. Ellos acaban de estrenar el videoclip de esta canción, entonces la pueden encontrar en YouTube como Frida. El nombre de la canción es Vuelve Pronto Regresa. Espero que les guste, y como les dije, apoyemos la música independiente, que no lleguemos a un punto donde ya los artistas no hacen nada porque no se les apoyan y porque nadie está dispuesto a invertir dinero en ellos y cosas así. El arte es algo que tenemos que apoyar siempre. Y ya, yo pienso que entonces lo dejamos. Y escúchenos el siguiente show. ¿Qué vamos a hablar la próxima vez? Posiblemente tengamos el tema de la imagen de Dios. Posiblemente aunque la imagen de posiblemente Dios. lo podamos cambiar también. Sí. No creo. Porque esto no es algo de decir yo hago lo que quiero, sino que es votación. De hecho, yo hago lo que quiero. Yo y Frank tenemos voto y medio. Andrés solo tiene voto de 1. Es al revés. Yo tengo 2 votos y usted y Frank tienen apenas. Bueno, si estamos hablando de pesos, sí, tal vez sí, ¿verdad? Pero de otras cosas, no. Wow. Gracias, Brenda, por... Gracias, Brenda. De nada, fue un gusto. A ver cuándo me invitan de nuevo. Sí, a ver qué otro tema. De fijo, la opinión de una mujer por aquí es un poquito importante. Porque Dios sabe que lo necesitan. Especialmente cuando David se pone a hablar de vulgaridades y sexualidad y cosas así que... sí. Si usted estuviera aquí lo controlaría un montón. Para terminar, digo que Dios cuando creó todo dijo que todo estaba perfecto hasta que creó a la mujer. Con esto los dejo. Lo bueno es que a Brenda la conocemos desde hace tiempo, entonces no sé. Bueno, ya ahora bueno, sí. yo la conozco de toda mi vida. Bueno, la conozco a ella de toda su vida. A la fortuna de él. No la considero mujer, la considero mi hermana. Y nada más. Qué raro. Ya, ahora sí. Ok, pues buenas nos noches. vemos. Nos escuchamos en el siguiente show. Cuídense. Salud. Hasta luego. Sí, quedamos aquí con la música de Frida. Vuelve ya, regresa. Vuelve pronto, regresa. Ok, vuelve pronto, regresa, perdón.
Visítanos a esta dirección www.concienciamedia.com.